Comentar y terminar esta gran oración del Padre Nuestro, la última petición que ya el domingo pasado había dado, pero tenemos los versículos 13, 14 y 15 de Mateo capítulo 6. De vez en cuando voy a hacer un pequeño paréntesis para dar un resumen en inglés a los hermanos que están aquí. So we are going to finish the commentary on the Lord's Prayer with the last petition, verses 13, 14, 15 of Matthew 6. Bien, veíamos ya el domingo pasado que la última petición que se refiere a nuestras necesidades de carácter espiritual es referente al problema de las tentaciones y al problema, por lo tanto, de poder llegar a transgredir o que pudiéramos llegar a transgredir la ley de Dios. Sabemos que perdón un momento. Bien, sabemos que estamos sujetos continuamente a tentaciones. Sabemos también que hay una situación en la vida que muchas veces no entendemos, a veces no sabemos si se trata de una prueba que viene de parte de Dios o si se trata realmente de una tentación que viene de nuestro propio corazón, de nuestra propia mente, o que viene del exterior a través de los medios que Satanás utiliza. Lo cierto es que muchas veces nos encontramos en una situación de crisis, en una situación de verdadera tensión, porque estamos delante de un gran problema que parece que no sabemos si coger por un camino, coger por otro camino, y que de alguna forma pues supone que podríamos cometer un error, y depende de cómo salgamos de esa situación. Lo primero que ya dijimos el otro día en la Escritura es que la palabra de Dios nos asegura que la tentación, cuando se refiere a algo que es malo, a caer en el mal, no puede venir de parte de Dios. Porque os acordaréis, como habíamos leído claramente, que Dios no tienta a nadie y Él mismo no puede ser tentado. La verdad que las tentaciones para cometer algo que es malo no puede proceder de Dios. En Dios no está el origen de la tentación. Y esa tentación, dice la Escritura, viene o bien de nuestro propio corazón o bien de una fuerza externa, fuerza satánica, el tentador que aprovecha nuestro corazón, la debilidad de nuestro corazón y la corrupción de nuestro corazón, y a través de eso nos precipita en esa tentación. Eso es algo que tenemos que tenerlo claro. Ahora bien, decíamos, Dios hace con frecuencia otra cosa, y es que Dios sí que es verdad que nos somete a pruebas, pero es muy diferente una tentación de una prueba. La tentación tiene por objeto hacernos caer y hundirnos en el mal. Esto es lo que pretende la tentación. Pretende acabar con nosotros. La prueba, que viene de Dios, es para que nuestra fe sea reforzada, para que nuestra fe se supere, para que delante de esa prueba nosotros recobremos ánimo si hemos estado abatidos, si hemos estado bajo una presión o en una crisis, y esa misma prueba al final produce un fruto positivo que es el de hacernos más fuertes. De manera que fijaos la diferencia tan enorme, porque la tentación
nos hace más débiles, nos hunde, nos hace caer. La prueba nos hace más fuertes, porque superando esa prueba, resulta que entonces recibimos de parte de Dios el parabién y la felicitación, y el Señor viene como a decirnos: bien hecho, buen siervo y fiel. Dos cosas distintas. Así, cuando Adán y Eva fueron sometidos a la primera tentación, esa tentación, fijaos, que revuelve en torno a una prueba que Dios les había puesto. La prueba de la obediencia. En el huerto del Edén, aquel árbol del conocimiento del bien y del mal, aquel árbol era la prueba. Estaba allí para poner a prueba su obediencia, no para hacerlos caer. El propósito de Dios era poner a prueba su obediencia y también, por supuesto, añadir bendición a las muchas que ya tenían. Pero aquello que era una prueba, luego viene el tentador y convierte aquella prueba en una tentación. Y no superaron la tentación. En la tentación, la historia bíblica nos cuenta que el ser humano se precipitó en la tentación y cayó en la miseria misma. Esto es lo que diferencia, pues, lo uno de lo otro. I've been explaining that temptation comes from Satan, trial of our faith comes from the Lord. They look similar, but they are not the same thing. Temptation is in order to destroy us. The trials that the Lord gives us are in order to give us more strength. Bien, tenemos pues aquí esto. Ya el domingo pasado, el versículo 13, habíamos considerado cómo era esta petición. Una petición importantísima para cada uno de nosotros. Como cada día estamos sometidos a tentaciones. Cada día estamos sometidos a diversas encrucijadas y momentos de crisis en que un cristiano tiene que reaccionar y tiene que saber qué hace, qué va a hacer. Cuando decimos aquí en la oración: no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, estamos pidiendo precisamente la ayuda del Señor para que no nos deje caer en la tentación. No es que Dios activamente nos empuje a la tentación. Ya dijimos que eso no es posible. Tal vez la traducción que tenemos aquí tendríamos que eso: no nos dejes caer en tentación. Hay otra traducción mejor que yo creo que sería más adecuada: no nos dejes caer en tentación, porque Dios activamente nunca nos lleva a la tentación, nos lleva a la prueba, como hemos dicho, que eso sí, pero Dios no nos lleva a la tentación. Por lo tanto, la mejor forma de decir esto sería: no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Invocamos, pedimos la ayuda de Dios precisamente para librarnos de esas tentaciones, de esas situaciones que podrían hundirnos, hacernos pecar y transgredir contra la ley de Dios. Pedimos esa fuerza, ese poder de Dios. Y naturalmente que esa es la manera en que cada uno de nosotros está cada día con una garantía, con una seguridad de que se puede librar de la tentación, de que podemos luchar contra ella, de que no estamos en una batalla perdida o que irremediablemente tengamos que sucumbir por la tentación que venga ante nosotros. Pero esto se dice en un contexto. Aquí en esta oración se dice en el contexto del perdón. Fijaos que en el versículo 12 habla de: perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos. Y luego en el versículo 14 dice: porque si perdonáis. De manera que entre el versículo 12 y el 14 tenemos esta petición de
no nos dejes caer en tentación. Por lo cual quiere decir que todo eso tiene algo que ver con eso, con el tema del perdón. Porque una de las mayores tentaciones que podemos tener en la vida es precisamente el no tener un espíritu perdonador. Es algo así como si dijéramos, no podemos esperar el perdón de Dios, no tenemos ningún derecho a esperar el perdón de Dios si en nuestro corazón anida y habita el espíritu del rencor. Y la tentación más grande que tenemos en la vida es precisamente la de devolver mal por mal. Una de las tentaciones más grandes con las que nos encontramos continuamente, porque las relaciones humanas son complicadas y difíciles, es que cuando alguien nos hace daño, nosotros queramos también devolver el mal, el mismo daño, o tal vez multiplicado. No nos dejes caer en esa tentación, en ninguna tentación, por supuesto. No nos dejes caer en ninguna tentación. Líbranos del mal. Pero qué fácil es que sea en cosas pequeñas o en cosas grandes en la vida, tengamos delante de nosotros la tentación de no perdonar, de devolver mal por mal. Líbranos del mal, dice aquí, líbranos del mal. Queremos vernos libres de la influencia y del poder del mal. El creyente quiere eso, quiere verse libre de la influencia y del poder del mal. Y deseamos de todo corazón vernos libres de la acción de Satanás en nuestra vida. Fijaos aquí que no estamos hablando meramente de cuestiones pues que puedan afectar al campo de la ética o de la moral. No estamos mucho hablando de eso. Aquí lo abarca también, por supuesto, porque cualquier cosa que es mala, pero el Señor sabe muy bien que de la misma manera que Él ha venido a perdonar nuestros pecados y que esa ha sido la función preferente de su vida, esa es la función preferente de su vida, también nosotros debemos perdonar unos a otros. I'm talking about this petition of deliver us from evil and deliver us and let us not fall into temptation, in connection with verse 12 and verses 14 and 15, in connection with forgiveness. One of the greatest temptations that we have in life is not to forgive others as the Lord has forgiven us. Por lo tanto, vamos a reconsiderar esta petición de no caer en tentaciones, pero con lo que dice el versículo 14, porque el versículo 14 y 15 son una gran manifestación de lo serio y lo grave que es el no tener un espíritu perdonador. Porque dice, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Bien, aquí volvemos a lo mismo que habíamos considerado en el versículo 12. Perdónanos nuestras deudas como también, o nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y decíamos el otro día, ¿es que acaso esto es una condición? O sea, es que Dios, para perdonarnos, primero necesita que nosotros seamos perdonadores. ¿Es esto lo que dice aquí? No, no es eso. Ciertamente que no es una condición. Si fuese una condición, estaríamos perdidos. Si fuera una condición, es decir, si primero tuviéramos nosotros que tomar
la iniciativa de ser perdonadores, nunca podríamos luego recibir el perdón de Dios, porque a lo largo de nuestra vida se manifiesta en nosotros de alguna manera un espíritu no perdonador. Estamos hablando en general, estamos hablando del ser humano en su condición natural, lo que hay en el corazón humano. Del corazón humano no sale el perdonar, pero el Señor insiste aquí en que es necesario que perdonemos. ¿Por qué? Pues porque solamente, de verdad, realmente pueden perdonar aquellos que primero han sido perdonados por Dios. Es la obra de la gracia de Dios. Es la manifestación del poder de Dios de transformar un corazón y de convertirlo en perdonador. Pero no perdonar una vez una cosa, o dos veces dos cosas, no, sino de tener un espíritu perdonador. Y perdonador quiero decir no de superioridad, porque hay gente que por la vida anda como si estuviera perdonándole todo a los demás. No es eso, es una actitud de superioridad, de te perdono. No. Perdonar conscientes de que Dios a nosotros también nos ha perdonado. Si uno no es consciente del perdón de Dios, no puede perdonar a los demás. Y no tendrá espíritu de perdonador. Si uno no sabe cuánta deuda Dios le ha perdonado, si no ha calculado las consecuencias de eso, si no ha calculado las consecuencias si no hubiera recibido el perdón, nunca podrá apreciar la necesidad de perdonar a otros. Porque las ofensas son ofensas que unas veces las hacemos nosotros y otras veces las recibimos nosotros. Pero todos nosotros somos las dos cosas, actores y receptores de ofensas. Todos nosotros ofendemos alguna vez, a todos nosotros nos han ofendido alguna vez. Claro que sí, eso es así, y por mucho que queramos no podemos evadirnos de eso. Pero ahora pensemos un momento, ¿y a Dios? ¿Cuántas veces hemos ofendido? Porque dice, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¿Habéis pensado alguna vez en las ofensas que nosotros hacemos, las que cometemos? A Dios me refiero. Y todos amamos al Señor y por eso estamos aquí. Y todos nosotros somos conscientes de lo horrible que sería y que es ofender a Dios. Pero ciertamente que lo ofendemos. Todos nosotros ofendemos a Dios, que es a quien más decimos querer. Por lo tanto, también ofendemos a nuestro prójimo. También ofendemos a nuestro prójimo. Y la cuestión que aquí está en esta parte final de la oración es importantísima, porque es una cuestión de vida o muerte. Es una cuestión de saber si hemos pedido y recibido el perdón de Dios. Y también, si es que esto lo tenemos, pues que tenemos que estar dispuestos siempre a perdonar a nuestro prójimo cuando nos ofenda realmente. Porque también hay ofensas imaginarias. Claro, hay muchas personas que se sienten ofendidas nada más que las mires un poco. Claro, hay personas con esa actitud de que siempre se sienten ofendidas. Y ellos nunca se dan cuenta de lo que ofenden. Pero aquí estamos hablando no de eso, porque eso es una señal de una debilidad de carácter, una debilidad mental. No estamos hablando de eso, estamos hablando de ofensas reales. Cuando hay una ofensa real, démonos cuenta de que también a Dios le hemos ofendido realmente. Y cuando hemos leído antes en aquel salmo, recordando la historia de Israel, recordemos que la historia de Israel en su relación con Dios es una historia permanente de ofensas.
ofensas a Dios. Permanentemente. Y Dios les perdona una vez y vuelven a ofender. Y Dios les perdona otra vez y vuelven a ofender. Y así están a lo largo de toda su historia. Y por eso la Biblia nos habla de un Dios paciente y perdonador. No se cansa del perdón. Pero claro, eso no hay que tomarlo en broma, no hay que tomarlo como una cosa frívola y como diciendo siempre me va a perdonar. Porque Dios tiene su medida, Dios tiene el conocimiento de lo que verdaderamente, si hay arrepentimiento o no hay arrepentimiento. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vuestro Padre Celestial. Aunque es una frase condicional, ya dijimos, no es una condición, sino que es un modelo de vida y de práctica. Tenemos que rendir ante el Señor, todos nosotros, este espíritu de perdón a los demás y de no guardar rencor nunca. Hermanos y hermanas, el rencor es como una terrible enfermedad que destruye, corroe. El rencor es la más negativa de todas las fuerzas que puedan haber en el alma humana. No deja vivir, no deja amar, no deja amar. Yo diría que a nadie. En los espíritus rencorosos, en los espíritus vengativos, no hay lugar para el amor. Y por eso, precisamente, no puede haber, si no hay lugar para el amor, no hay lugar para el amor de Dios. Son cosas incompatibles. No puede estar en la misma alma, en la misma persona, a la vez el rencor y el amor. Lo uno tiene que echar a lo otro. Así que esta es la gran proposición que el Señor nos hace, para que meditemos. Si somos capaces de perdonar, de no tener en cuenta, de no actuar en reacción a ciertas ofensas que hayamos recibido o creamos, imaginemos que hemos recibido. Porque el espíritu cristiano no es ese. Todo lo contrario. Es de amar al prójimo y de establecer con nuestro prójimo la mejor relación posible. La relación del verdadero amor que Dios haya derramado en nuestros corazones. Bien, con esto pues vamos hoy a dar por terminada esta gran oración del Padre Nuestro, y en 2 minutos recordemos que en el Padre Nuestro hemos visto 3 peticiones que se refieren a nuestra relación con Dios, 3 relaciones, 3 peticiones que tienen que ver con la gloria y el honor y la honra de Dios, de su nombre, de su reino, de su voluntad, y 3 peticiones que tienen que ver con nosotros: el pan de cada día, el recuerdo que aquí tenemos del perdón de nuestros pecados y el no caer en las tentaciones. Con esto, con todas estas cosas, las 3 peticiones, tendremos siempre una forma segura de orar y de pedir al Señor y de recordar lo que es más importante, y tendremos la seguridad de que gracias a Él estaremos siempre dispuestos a demostrar un espíritu de amor. Cuando oremos, recordemos pues de orar como en el Padre Nuestro. I want to give just a very brief summary of the last petition in the Lord's Prayer, that about the forgiveness, and it is not a condition, I said, it is a way of expressing the love of God that has been given to in our hearts. And those who love the Lord will also love their neighbor. It is impossible to say, I love the Lord, but I don't love my neighbor. So hatred is incompatible with love. You cannot have in the same heart
hatred and love. One has to put out the other one. And finally, I said that the Lord's Prayer has 6 different petitions. The first 3 have to do with the Lord himself, his kingdom, his will, and his glory, the glory of his name. And the last 3 petitions have to do with our needs, our daily bread, the forgiveness of our sins, and the deliverance from temptation. So this is the model of the prayer, and we have to pray according to this. Bien, hermanos, pues con esto vamos a dejar, como he dicho, esta oración. Yo creo que es muy bueno el que la hayamos examinado con detalle, porque cuando uno quiere orar al Señor, cuando uno quiere pasar un tiempo, no olvidemos que la oración es es una oración privada, es un acto privado de orar. Cuando ores aparte, en tu cámara, ora al Señor. El Señor que ve en lo secreto, Él te recompensará en público, etc. Esto es la oración que estamos hablando. Todo esto tiene que ver con nuestra oración privada, personal. Démonos tiempo para orar. Encontremos tiempo para orar. Porque por muy activos que estemos, por muchas cosas que tengamos, encontremos sí el tiempo para orar, algo para pedir al Señor. Y cuando vamos a orar y cerramos nuestros ojos y pensamos que estamos en la presencia de Dios, ¿qué diremos? No vamos a ponernos a pensar enseguida en nuestros problemas, que ese es un peligro. Aquí tenemos una buena oración, aquí tenemos como un buen carril para andar por él. Oremos como la oración del Padre Nuestro nos ha enseñado. Primero empecemos dando gracias, alabando al Señor por todo lo que ha hecho por nosotros, por sus bendiciones. Oremos pidiendo al Señor luego que su voluntad se haga en la tierra como lo es en los cielos. Y oremos también para que su reino venga y se manifieste. Alabemos su nombre. Todo eso primero, antes que nada, empecemos cualquier oración con esta especie, digamos, de explosión de alegría, de gozo, de alabanza a Dios. Y luego vamos a decir: Señor, pido por mis necesidades materiales, mis necesidades de todo tipo, las que afectan a mi vida, a mi cuerpo, a mis necesidades de todo orden. Y luego, Señor, perdona mis pecados y líbrame de tentación. Dame un espíritu perdonador, para que yo sepa perdonar como tú me has perdonado. Esto es el dibujo de una verdadera oración. Oremos así, y ciertamente que podemos ver cosas extraordinarias, porque dice la Biblia: la oración del justo puede mucho. Las oraciones de los justos pueden mucho. Y para ser una oración de un justo tiene que tener esas características que acabamos de ver. El Señor os bendiga. Amén.